Era el invierno de 1993, cuando el empresario Robert Sinclair se encontró en una encrucijada que cambiaría el curso de su vida. Un millonario hecho a sí mismo en la industria de la construcción, Robert había pasado las últimas 2 décadas construyendo su imperio en la ciudad de Nueva York. Vivía en una elegante casa de piedra rojiza en el Upper West Side con su esposa, Victoria, una mujer de gustos refinados e ingenio afilado. Su matrimonio, que alguna vez se basó en la pasión, había evolucionado hasta convertirse en un frío arreglo de conveniencia. No tenían hijos, solo riqueza, estatus y una imagen cuidadosamente curada de éxito. Pero en la noche del 14 de diciembre, esa imagen se haría añicos. Pasada la medianoche, el automóvil de Robert avanzaba por las calles empapadas por la lluvia de Manhattan. Acababa de salir de una gala corporativa, donde Victoria había pasado la noche entreteniendo inversionistas, mientras él soportaba en silencio sus conversaciones vacías. Agotado y anhelando soledad, pidió a su chofer que tomara un desvío por calles más tranquilas en el centro de la ciudad. Fue entonces cuando lo vio, una pequeña figura acurrucada bajo el toldo de una panadería cerrada en East Houston Street. El niño no podía tener más de 6 o 7 años. Su ropa estaba empapada, su delgado cuerpo temblaba violentamente contra el pavimento frío. Pero lo que más impactó a Robert fueron los ojos del niño, grandes, aterrados y llenos de lágrimas silenciosas. El niño no reaccionó al auto que se acercaba. Incluso cuando Robert salió, sus zapatos impecables chapoteando en los charcos, el niño apenas se movió. Había algo inquietantemente inmóvil en él, como si hubiera aceptado su destino hace mucho tiempo. Robert se arrodilló, su voz firme pero gentil. «Hey, niño, ¿qué haces aquí afuera?» No hubo respuesta. El niño solo apretó contra su pecho un pedazo de tela raída, sus labios apenas entreabiertos, pero sin emitir sonido alguno. Robert lo intentó de nuevo, pero el niño permaneció en silencio. Fue entonces cuando notó los moretones. Marcas débiles en la mejilla del niño, la forma en que sus muñecas estaban ocultas bajo las mangas largas de su abrigo demasiado grande, como si estuviera escondiendo algo. La realización lo golpeó con fuerza. El niño no solo estaba sin hogar, era sordo y mudo, y alguien lo había lastimado. Robert dudó solo por un momento antes de quitarse su abrigo de lana y colocarlo sobre los hombros temblorosos del niño. El niño se estremeció, pero no se resistió. Su piel estaba helada al tacto, sus pequeñas manos apretadas en puños de pura supervivencia. Unos pocos transeúntes echaron un vistazo en su dirección, pero rápidamente apartaron la mirada. Otra alma olvidada en las calles no era nada inusual en Nueva York. Sin embargo, Robert no pudo apartar la mirada. Hizo una seña a su chofer, quien tomó un paraguas y lo sostuvo sobre ellos mientras la lluvia arreciaba. «Tenemos que sacarlo de aquí», murmuró Robert. Se inclinó y levantó al niño con cuidado. Era sorprendentemente liviano, como si no hubiera comido en días. El niño se puso rígido, su cuerpo tenso de miedo, pero no luchó. Era como si ya no tuviera fuerzas para resistir. El viaje de regreso a la residencia Sinclair transcurrió en silencio. El niño estaba acurrucado en el asiento trasero, mirando por la ventana, su reflejo apenas visible a través de las gotas de lluvia. Robert lo observaba desde el rabillo del ojo, inseguro de lo que acababa de hacer. Victoria no lo aprobaría. Ya podía oír su voz goteando desprecio. «¿Has traído a un callejero? ¿A nuestra casa?» Pero por primera vez en años, a Robert no le importaba lo que ella pensara. El niño necesitaba ayuda, y algo dentro de él, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, se despertó en el momento en que vio esos ojos asustados. Cuando llegaron, Victoria los esperaba en el gran vestíbulo, su bata de seda ajustada a la cintura, una copa de vino tinto balanceándose entre sus dedos bien cuidados. Sus ojos se entrecerraron cuando Robert entró, el niño aún en sus brazos. «¿Qué es esto?», exigió, su tono impregnado de irritación. «Robert, dime que no acabas de...». «Se queda»,
interrumpió Robert, su voz calmada pero firme. Al menos por esta noche. Victoria soltó una carcajada seca y sin humor, negando con la cabeza en incredulidad. Robert, no puedes estar hablando en serio. ¿Recogiste a un mocoso callejero y lo trajiste a nuestra casa? Sus palabras destilaban veneno, pero Robert apenas las reconoció. En cambio, dirigió su atención al niño, que permanecía inmóvil justo dentro de la puerta, sus pequeños pies dejando huellas húmedas en el suelo de mármol. No estaba mirando a Victoria. Sus ojos estaban fijos en la gran araña de cristal sobre ellos, el resplandor dorado reflejándose en sus pupilas dilatadas. Era como si nunca hubiera visto algo tan opulento antes. Robert suspiró y señaló la gran escalera. «Sube», dijo con suavidad. El niño dudó. Luego dio pasos cautelosos hacia las escaleras. Victoria resopló, rodando los ojos. «Oh, maravilloso. Ahora se está acomodando». Robert la ignoró y siguió al niño mientras subía las escaleras, un peldaño a la vez. Lo llevó a una habitación de invitados, una que rara vez se usaba, pero que se mantenía en perfectas condiciones. Era más grande que toda la tienda en cuya entrada Robert lo había encontrado, con gruesas cortinas que bloqueaban la tormenta afuera. El niño entró con cautela, pasando los dedos por la colcha lisa, como si no estuviera seguro de que fuera real. Robert se arrodilló a su lado, tratando de establecer algún tipo de conexión. «¿Puedes decirme tu nombre?», preguntó. El niño no respondió. Solo apretó los labios, su cuerpo tenso. Robert exhaló y sacó un bolígrafo y un bloc de notas de su bolsillo, escribiendo 2 palabras. «¿Tu nombre?». Se lo entregó, observándolo con atención. El niño dudó, y luego tomó el bolígrafo con dedos temblorosos. Lentamente, escribió en letras torcidas e irregulares, «Elliot». Un nudo se formó en la garganta de Robert. El nombre era simple, sin pretensiones, pero para el niño lo era todo. Prueba de que existía, de que no era solo otra figura invisible en las calles. «Elliot», repitió Robert en voz baja, probando el nombre en su lengua. El niño lo observó atentamente como si intentara descifrar si era seguro. Robert asintió con aprobación y escribió otra pregunta. «¿Cuántos años tienes?». Elliot dudó antes de levantar 6 dedos. Robert tragó con dificultad. 6 años. Solo tenía 6, y sin embargo, sus ojos contenían una profundidad de dolor que Robert solo había visto en hombres que habían soportado una vida de sufrimiento. Abajo, en la sala de estar, Victoria caminaba de un lado a otro, su irritación creciendo con cada segundo que pasaba. Dio otro sorbo de vino, golpeando sus uñas contra la copa. «Esto es ridículo», murmuró para sí misma. Su esposo, su poderoso e influyente esposo, había perdido la cabeza. ¿Qué pensarían los vecinos? ¿Qué diría su círculo social cuando descubrieran que había arrastrado a un niño sucio y mudo a su hogar impecable? La sola idea le revolvía el estómago. Soltó la copa sobre la mesa de mármol con un golpe seco y subió las escaleras decidida a terminar con esta locura antes de que se saliera aún más de control. Victoria irrumpió en la habitación de invitados sin tocar, su presencia llenando el espacio como una ráfaga de viento helado. «Esto ya ha ido demasiado lejos, Robert», espetó, sus ojos clavados en Elliot, quien se encogió contra el cabecero de la cama, agarrando la manta como si fuera un escudo. «No somos un refugio de caridad. Sácalo de aquí antes de que la gente empiece a hacer preguntas». Su voz era cortante, controlada, pero Robert podía oír el miedo subyacente. No solo estaba enojada, estaba asustada. No del niño en sí, sino de lo que su presencia representaba. Una grieta en la vida perfectamente construida que ella había diseñado. Robert se puso de pie lentamente, su figura bloqueando la vista de Elliot. «Se queda», dijo con voz firme. «Al menos hasta que averigüe a dónde pertenece». Victoria soltó una risa amarga negando con la cabeza. «¿A dónde pertenece? Pertenece en cualquier lugar menos aquí», escupió. «No sabes nada de él. Podría ser peligroso, Robert. Podría estar enfermo.
O peor aún, alguien podría estar buscándolo. Esa última frase quedó suspendida en el aire, una revelación involuntaria que se le escapó de los labios. Robert entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con alguien podría estar buscándolo? Victoria vaciló por un breve instante, antes de recuperar la compostura. Quiero decir que es un niño de la calle, dijo rápidamente. No tienes idea de dónde viene. Si sus padres están por ahí, podríamos ser acusados de secuestro. Pero Robert no estaba convencido. Había algo en la forma en que lo dijo, en la manera en que miraba a Elliot, como si fuera una bomba a punto de explotar. Elliot, aún en silencio, observaba el intercambio con ojos grandes y cautelosos. No necesitaba escuchar sus palabras para entender lo que estaba pasando. Ya lo había visto antes. Adultos discutiendo, voces elevándose, la tensión espesando el aire. Siempre terminaba igual, con él siendo descartado, olvidado, no deseado. Su agarre sobre la manta se hizo más fuerte, pero entonces, algo diferente sucedió. Robert se volvió hacia él, su expresión suavizándose. Se agachó y escribió otro mensaje en el bloc de notas. «Estás a salvo aquí». Lo sostuvo frente a Elliot para que lo leyera. El niño lo miró, sus dedos temblando levemente como si no supiera si debía creerlo. Seguro. La palabra le resultaba ajena, desconocida. Nunca había estado seguro antes. Victoria resopló, pasando una mano frustrada por su cabello. «No voy a hacer esto, Robert», murmuró, ya retrocediendo hacia la puerta. «Si insistes en jugar a ser el salvador, hazlo sin mí». Dicho esto, salió furiosa, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo. La habitación quedó en silencio, salvo por el distante murmullo de la ciudad afuera. Robert permaneció arrodillado junto a la cama, observando a Elliot con atención. El niño todavía lucía inseguro, pero por primera vez sus hombros no estaban tan tensos. Su respiración no era tan superficial. No estaba relajado. No todavía. Pero tampoco estaba huyendo. Robert exhaló lentamente. Era un comienzo. Los días siguientes fueron tensos. Victoria apenas le dirigía la palabra a Robert, su silencio más frío que cualquier reproche que pudiera haberle lanzado. Evitaba la habitación de invitados por completo, tratando la presencia de Elliot como un inconveniente que se negaba a reconocer. Robert, en cambio, se encontraba más involucrado en el bienestar del niño de lo que había anticipado. Organizó que un médico privado lo examinara, confirmando lo que ya sospechaba. El niño estaba gravemente desnutrido y tenía varias lesiones antiguas que eran consistentes con abuso físico. Cuando Robert presionó para obtener respuestas, la doctora solo pudo especular. «Está claro que ha pasado por mucho», dijo con delicadeza. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué pasará con él ahora? Esa era la pregunta que Robert se había estado haciendo desde la noche en que encontró a Elliot. Lo lógico habría sido contactar a las autoridades, entregar al niño a los servicios sociales, pero cada vez que lo consideraba, sentía una punzada de inquietud. Sabía cómo funcionaba el sistema. Como niños como Elliot, a menudo se perdían en las grietas, rebotando de un hogar de acogida superpoblado a otro. Y luego estaba la reacción de Victoria, su hostilidad inmediata. No solo estaba molesta, estaba a la defensiva, casi temerosa. La idea lo inquietaba. ¿Y si Elliot no era solo un niño callejero al azar? ¿Y si alguien realmente lo estaba buscando? ¿Y si ese alguien era exactamente la clase de persona de la que necesitaba protección? Elliot, por su parte, seguía desconfiado, pero observador. Nunca hablaba, por supuesto que no podía, pero siempre estaba atento, siempre escuchando a su manera. Estudiaba a Robert con curiosidad cautelosa, como si intentara descifrar sus intenciones. Con el tiempo, ocurrieron pequeños cambios. Ya no se estremecía cuando Robert entraba en la habitación. Comenzó a aceptar la comida que le traían sin dudar. Una noche, Robert dejó un bloc de notas y un bolígrafo en la mesa de noche, y a la mañana siguiente, encontró una sola palabra garabateada con escritura temblorosa. «Gracias».
No era mucho, pero para Robert lo significaba todo. Entonces, en la quinta noche, todo cambió. Robert acababa de regresar de una reunión tardía cuando notó que la casa estaba inquietantemente silenciosa. Demasiado silenciosa. Caminó por el pasillo, sus pasos apenas audibles sobre el suelo de madera pulida. Cuando llegó a la habitación de invitados, su pulso se aceleró. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Al empujarla, encontró la cama vacía, las sábanas aún tibias. El pánico le oprimió el pecho. Elliot se había ido. Robert sintió que su corazón se detenía mientras recorría la casa, buscando cualquier rastro del niño. Entonces lo oyó. Un sonido ahogado, casi imperceptible, proveniente de la parte trasera de la casa. Siguiéndolo, llegó a la biblioteca, donde encontró a Victoria de pie, junto a la puerta trasera abierta. Frente a ella, agarrando a Elliot por el brazo con fuerza, había un hombre desconocido, alto, corpulento, con una expresión cruel. «Suéltalo», exigió Robert. Victoria giró, su rostro pálido pero desafiante. «Robert, no entiendes». Pero Robert ya lo había entendido todo. El hombre soltó una risa burlona. «Ese niño me pertenece». Pero Robert no retrocedió. «Sobre mi cadáver». El hombre vaciló. Finalmente soltó a Elliot con un gruñido. Robert se giró hacia Victoria con una mirada gélida. «Haz tus maletas», le dijo. Se acabó. A la mañana siguiente, Victoria se había ido. Robert no preguntó a dónde, y tampoco le importó. Elliot, aunque aún silencioso, se quedó. Tomaría tiempo, meses, tal vez años, pero Robert era paciente. Había pasado su vida construyendo rascacielos, negociando contratos millonarios, pero por primera vez estaba invirtiendo en algo que realmente importaba. Mientras se sentaba frente a Elliot en la mesa del desayuno, deslizó un bloc de notas hacia él. «Ahora estás a salvo». Elliot leyó las palabras, sus pequeñas manos aferrándose al papel. Luego, lentamente, tomó el bolígrafo y escribió de vuelta. «Lo sé,